Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Mujeres que Inspiran. Yo soy Shelma Cerrillo y hoy quiero arrancar con un dato. ¿Sabían que solo el 28% de las mujeres que trabajan no son madres? Esto de acuerdo a una encuesta del INEGI. Y bueno, ahora te pregunto si tú que nos estás escuchando o viendo eres mamá o no has decidido si quieres ser madre o no, o ya decidiste que no quieres ser madre. O bueno, justo como todos estos temas al respecto, pues los vamos a abordar el día de hoy con una súper invitada. Ella es Irán Sosa Díaz, es cofundadora de la comunidad Nunca Madres y pues le doy la bienvenida. Mujeres que inspiran. Bienvenida, Irán. Shel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por este gran espacio, de verdad. Es increíble poder, pues esto, como ir visibilizando estas historias, ¿no? De mujeres. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, bueno, pues quiero arrancar con una pregunta que hacemos obligadamente a todas las mujeres que vienen acá, que es muy sencilla, así no hagas cara de espanto, así. Y es que me contestes, ¿cómo estás realmente, no? Antes de dar como esta respuesta tan en automático que solemos dar cuando a veces no corresponde a lo que sentimos. Claro. Ay, qué bonita pregunta y de manera como intencionada, ¿no? Entonces eso me gusta. Hoy me siento un poco retada. He tenido una semana un poco compleja con muchas cosas que hacer de cuestiones profesionales. Entonces siento que he estado del tingo al tango y que traigo un montón de cosas como pendientes, como estos pendientes chiquitos, pero que los tienes ahí y que nada más están como todo el tiempo un poco medio estresando. Pero bueno, esperemos, ya es jueves, entonces ya se va a acabar pronto la semana y eso me da un poco de alivio, por suerte. Eso, súper, bueno, pues a mí eso es la parte de lo que me gusta, ¿no? Que además nos la contesten como realmente, porque venimos acá, damos como nuestro tiempo, un espacio, ¿no? En este caso para platicar de Nunca Madres, pero la realidad es que nuestra cabeza está en mil y un cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, pues me gustaría que nos dijeras, para también conocer un poco, creo que siempre es importante para cuando conocemos las historias de las mujeres que vienen a inspirarnos acá, ¿no? Pues quizá de pronto de dónde vienen o la raíz, a lo mejor de sus decisiones en general, ¿no? Claro. Y entonces te pregunto, ¿qué querías hacer de niña? ¿Tú querías ser mamá? Sí, yo tenía el nombre de mi hija. Sabía perfectamente a qué escuela iba a ir. Y no sé por qué sabía que iba a ser mujer. O sea, ¿no? Entonces, sí, yo siempre me construí como una mujer que sabía que iba a ser mamá. No sabía bien exactamente cuándo o cómo, pero dije, o sea, pues algún día me tocará, ¿no? Y ese día nunca llegó. Al contrario, ¿no? Más bien justo tomé la decisión de no ser madre. Entonces, sí, o sea, pues esto que dicen es muy cierto. La vida da un montón de vueltas, ¿no? Sí. Y pues sí. Fíjate que ahorita que dices eso, yo recuerdo que de niña, cuando iba entre la primaria y la secundaria, no sé si a ti te pasó y las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Que pasaban el famoso chismógrafo. Y entonces, dentro de las preguntas, evidentemente no te preguntaban si querías ser mamá o no. O sea, era, ¿a los cuántos años vas a tener a tu primer hijo? Y me acuerdo que había otro incluso que decía, ¿a los cuántos años vas a tener a tu segundo hijo? Wow. Afirmando que obviamente Iba a pasar. Mujer, voy a ser mamá y no solamente eso, sino que me asignaban el número de hijos, ¿no? O hijas o hijas, ajá, que iba a tener en la vida, ¿no? Y siento justo como que una crece con eso. Yo he escuchado como varias de tus entrevistas que te han hecho y bueno, yo creo que la gente o las mujeres que nos escuchan de igual forma lo han vivido, ¿no? O sea, cómo hemos crecido como con esta imposición social, ¿no? Desde niñas por el hecho de, pues hasta los juguetes con los que te relacionas, ¿no? Total. Entonces, no sé tú en qué momento te diste cuenta, para empezar, que era una posibilidad. Puta, súper grande. O sea, de entrada me di cuenta que era una opción más, era un camino más de tantos, como a mis 20 ya altos, ¿no? Y la neta es que, o sea, pero 29 yo creo, o casi 30, ¿no? Entonces, fue como dices, o sea, estos contextos en los que nos desarrollamos, pues sí, justo mi contexto era Ciudad de México,
una familia bastante liberal, respetuosa, o sea, de eso cero presión por parte de ellos, pero sí no dejas de estar en este contexto donde hay muchos estímulos de mensajes, donde nunca ves a ninguna mujer treintona, cuarentona, que no es mamá y que además es feliz, plena, lleva una vida tranquila, o sea, nunca la ves así, al contrario, cuando ves señoras, cuando tú eres chiquita y ves señoras que no son mamás, las ves como, ¿no? Y todo está como este prejuicio de que es una señora sola, frustrada, amargada. Entonces, yo justamente decía, o sea, cuando me di cuenta que era un camino, decía, híjole, yo no quiero acabar así, ¿no? Claro. Porque es lo único que ves y lo único que te cuentan. Y al mismo tiempo, o sea, eso es lo único que ves en esa representación de mujeres sin crías. Y por otro lado, te venden estas narrativas hegemónicas pronatalistas de ser mamá es lo máximo, ser mamá es lo mejor que te va a pasar en esta vida, ¿no? Sí. Ser mamá es poder acceder a conocer ese amor más máximo. Entonces, si no eres mamá, pues no accedes a ese amor. Si no eres mamá, no accedes a esa completitud de ser mujer. Si no eres mamá, ve lo que está del otro lado, ¿no? Entonces, y algo que me gustaría, antes de seguir avanzando la conversación, es que si bien es cierto, muchas mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres y por tener un útero, tenemos o vivimos este mandato a la maternidad, algo que desde Nunca Madres siempre decimos es que hay que reconocer esas diversidades, ¿no? Entonces, mientras para algunas la lucha es precisamente la interrupción legal del embarazo, para muchas otras no viven el mandato de la maternidad, ¿no? Muchas otras viven justamente las esterilizaciones forzadas. ¿Y quién vive este fenómeno de esterilizaciones forzadas? Mujeres también, pero mujeres migrantes, empobrecidas, indígenas, son tú, exacto, racializadas. Tú no, porque tú, ¿cómo vas a sostener a tu hijo o hija o hije? Tú no porque tal, tú no porque pobre, tú no porque, ¿no? Entonces, creo que es bien importante decir, sí, algunas morras vivimos este mandato a la maternidad y la resistencia y la lucha es esta de la interrupción legal del embarazo, pero hay muchísimas otras morras que la lucha y la resistencia es otra, ¿no? Yo no puedo hablar obviamente por ellas porque yo no viví eso, pero sí que hay que reconocer y abrir también espacios para que ellas puedan manifestar lo que han vivido, ¿no? Ahora bien, creo que lo que subyace de todo esto, de ambas luchas, es precisamente la autonomía corporal de nosotras las mujeres, que es lo que siempre se trata de controlar, ¿no? El Estado, a través de las políticas públicas, es el que va a decir, tú sí, tú no, ¿no? O tú sí, y hasta con una perspectiva muy eugenésica de decir por qué sí y por qué no, o sea, ¿quién eres tú para mandar sobre mi útero, no? Sí. Entonces, bueno, nada más era ese como... No, está perfecto el acotamiento, que en realidad es que, bueno, también quiero como ahondar en varias cosas que mencionaste, pero antes creo que vale la pena ya decir el hecho de, o sea, que nos platiques un poquito más sobre la comunidad Nunca Madres y como bien decías, y creo que ya lo aclaraste, pero igual puntualizar, que eso no significa que ustedes estén en contra de las mujeres que deciden ser madres, ¿no? O en contra de las crías, ¿no? Claro. Existe, como bien dices, esta diversidad y cómo de pronto es que estas políticas públicas que no solamente impactan a las que son mamás, también impactan de formas distintas a quienes decidimos no ser madres, ¿no? Entonces, pues que me platiques un poco de eso, de Nunca Madres y sobre todo, pues también saber qué es lo que te ha enseñado estar en esta comunidad. Ay, me encanta la pregunta. Muchas gracias, Shell. La comunidad de Nunca Madres, como surge, es una historia muy bonita porque tiene que ver con la historia de sus cofundadoras. Evidentemente que una soy yo y la otra es Isabel. Y cuando yo entro en un proceso, coincide con que me voy a casar. Iba a cumplir justo 37 años. Y en realidad no era tanto porque me iba a casar, eso nada más fue una coincidencia, sino era más un tema de reloj biológico, ¿no? Que ya estaba así sobres, pues ya 37 años y yo no sabía ni qué quería. Entonces empiezo en este
bailecito que desde Nunca Madres le ponemos el péndulo de la maternidad, que es sí quiero, y, exacto, y 2 días después es no quiero, y luego un mes después es no, ¿cómo no? Sí quiero, y 3 días después no. Y entonces este ir y venir, este péndulo de sí quiero, no quiero, sí quiero, no quiero. Y entonces, justo yo con mis amigas, pues todas ellas sabían que querían ser mamás, y entonces no podía rebotar con ellas este tema tan profundo, ¿no? O con mi propia pareja, o con mi propia familia. Entonces decía, ¿con quién te espejeas? Entonces ahí entro en un tema de probar terapia, brujas, cartas astrales, todo pues para conectar con la voz interior. Oye, ¿qué signo eres? Capricornio. Típico de Capricornio. Así. Exacto. Sí. Y entonces empiezo a probar como distintas cosas, y una de esas cosas fue, bueno, tengo que buscar morras que estén hablando de estos temas, ¿no? Claro. No puedo ser la única en el planeta que se lo esté cuestionando. Y entonces busco comunidades, encuentro puras comunidades angloparlantes y que tiraban como mucho mal rollo a mamás y a crías, y dije, no va por ahí, yo no quiero tirar mal rollo, no va. Encuentro una comunidad también en inglés que no tiraba mal rollo, dije, perfecto, de aquí soy. Y empecé a intercambiar mensajes con ella, que es Isabel. Y bueno, yo no sabía que ella era colombiana, ella no sabía que yo era mexicana. Todos los mensajes eran en inglés en un principio, y plena pandemia, 2021, decidimos hacer un Zoom, porque nos dimos cuenta que éramos latinas. Entonces hacemos un Zoom de la nada, 15 minutos, hubo una química espectacular y dijimos, ¿qué chingados estamos haciendo? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué no en nuestro idioma, en nuestros contextos, en nuestras culturas, ¿no? Que es totalmente distinto. O sea, hay cosas que no se parecen. Simplemente el tema del, por ejemplo, la familia, lo que significa la familia en culturas latinoamericanas, es una cosa y tiene un peso muy específico al que tiene, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Es otra cosa, ¿no? Entonces la vivencia es distinta. Entonces dijimos, perfecto, hay que hacer Nunca Madres. Y así es como surge Nunca Madres en el 2021, como esta comunidad que acompaña tanto a morras que estén en el proceso de decisión, en este péndulo, ¿no? En este ir y venir, como a morras que estén ya completamente decididas a no maternar. Y es justamente para crear representación. Entonces así es como surge Nunca Madres, y es muy bonito porque tiene que ver con lo que tú decías hace ratito de que no antagonizamos con las mamás. Y aunque el nombre es como quizás un poco violento a las maternidades, en realidad lo pensamos, como durante más de 3 meses estuvimos pensando cómo nos vamos a llamar. Y es más bien, Nunca Madres viene de una reivindicación del lenguaje. ¿Por qué? Porque las mujeres treintonas, cuarentonas que elegimos, que decidimos no maternar, no existimos. No existimos en el sistema, no existimos en las políticas públicas, no existimos ni siquiera para el capitalismo. Y mira que el capitalismo coopta todo. Sí. Pero si tú quieres un seguro de gastos médicos mayores, que fue en mi caso, por ejemplo, tengo un seguro de gastos médicos mayores, tengo que pagar una prima por temas de parto, complicaciones en el embarazo. Tú, pero no quiero. Y yo, justo se los dije, no lo necesito. No lo necesito, quítalo de mi prima, porque no lo voy a ocupar nunca. No, pues es que no hay productos que piensen mujeres de 30, 40 que no sean mamás. Sí. Que elijan no ser, ¿no? Qué fuerte. Entonces, vayan ni para el capitalismo. Entonces ya fue como, wow. Y entonces, en tanto no existimos en el lenguaje y por tanto no existimos en la realidad, ¿no? Fue que dijimos, bueno, como reivindicación de esto, ahora hay que ponernos como esto, Nunca Madres, ¿no? Para nada más como reivindicar un poco la decisión, porque también estuvimos explorando traducciones del inglés justo, que es todo un movimiento que se llama Child Free by Choice, ¿no? Sí. Y que es... Pero llega a ser violento también, ¿no? Sí, exacto. Justo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es violento? En inglés hay una diferencia entre childless, que es como sin crías, que básicamente son personas que sí quisieron en algún punto y por distintas circunstancias no pudieron, y el Child Free by Choice, que es personas que decidieron no ser, ¿no? Y cuando decíamos, ok, de entrada es violento porque justo child free, pues
está muy asemejado, o se asemeja más bien a gluten free, sugar free, smoke free, o sea, todas las cosas que te hacen daño free, ¿no? Y pues esto justamente era un poco violento hacia las criaturas, Claro, es decir, 100%. no, criaturas free, ¿no? Sí. Entonces, y todavía cuando lo traducíamos al español, pues ni siquiera hacía sentido, libre de hijes, como que, pues libre, no. Soy no, libre o sea, conociendo, o sea, exacto, podría hacerlo, pues. exacto, totalmente. Y además, pues más bien es un tema, ¿por qué contra ellos? Si es un tema personal, Sí, justo. ¿no? O sea, volverlo de ellos, pues no, más bien, entonces por eso es que nos llamamos Nunca Madres y uno de nuestros principios es precisamente no solamente no antagonizar con las mamás, sino ver cómo desde esas diversidades nos podemos volver a encontrar. El sistema nos tiene muy separadas y más bien es como, ¿qué necesitas tu mamá? Desde mi no maternidad, ¿cómo puedo colectivizar los cuidados o la crianza de tu hija? ¿No? O sea, de manera colaborativa, porque definitivamente no puedes sola. Nadie puede solo en muchas cosas en esta vida, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo sí, cómo se colectivizan ese tipo de cuidados, de crianza, de formación. Sí. Entonces, sí, es más bien así, por ahí va. Ay, tengo muchas cosas en mi cabeza. Pero a ver, vamos por partes. Primero, ahorita que decías como el que no se puede con todo, o sea, ¿cuál es el peligro de que nos hagan creer que las mujeres podemos con todo, no? A ver, tiempo. No es que no podamos, obviamente se puede, pero ¿a qué costo y en qué condiciones? Claro. ¿No? Sí, es otra de las grandes narrativas que nos ha vendido el capitalismo un poco, ¿no? De la supermujer. La supermujer que no solamente es una super mamá, sino que además es una super profesionista, una super esposa, una super amiga, la mujer que lo puede todo. Y perdón, pero eso es lo que hoy nos tiene tan jodidas, ¿no? Con temas de salud mental. Sí. Entonces, o sea, no, esta es una, o sea, esta es otra como narrativa que nos quiso hacer creer el capitalismo, porque claro, ok, eres mamá, pero sigue produciendo, porque el sistema te necesita a ti también. O sea, porque ahorita ya no la armas con nada más que trabaje en una pareja, hablando de una pareja heterosexual, ya no es suficiente que la armes nada más con un sueldo, ¿no? Entonces tú también, pero tienes que ser mamá. Entonces, claro, el sistema se recarga y se sostiene por nosotras las mujeres, ¿no? Principalmente. Estoy hablando siempre desde nuestros contextos, ¿no? No quiero generalizar en ningún momento, pero en el contexto en el que yo estoy, se sostiene principalmente porque las morras hemos subsidiado temas de cuidados pues, a lo largo de un montón de tiempo. Entonces, oye, y perdón que te interrumpa ahí tantito, pero... O sea, es el contexto a lo mejor que tú bien sientes a tu alrededor, pero ahí están los datos, ¿eh? O sea, el INEGI también ha hecho como ese tipo de encuestas y se sabe que actualmente el tema de cuidados, ¿no? Y del hogar están recargados en las mujeres, ¿no? O sea, estamos hablando de que si mides el número de horas, ¿no? En el que un hombre dedica a ese tipo de quehaceres con respecto a las de las mujeres lo hacen casi 3 veces más que ellos, Total. ¿no? Trabajen o no. Exacto, entonces justo muchas de las morras acaban haciendo triples o cuádruples jornadas laborales por día, porque no solamente eres profesionista, no solamente eres mamá, sino que además haces las tareas y eres maestra y además te encargas de la administración del hogar. Entonces, ahí están tus 4, o sea, y si te pagaran por todas, te pagan por una. Y todas estas es para sostener al sistema, porque todos necesitamos ser cuidados y recibir cuidados, ¿no? No, ser cuidados y dar cuidados. Entonces, así es como se sostiene. Y no solamente estas otras 3 ni siquiera son como agradecidas, o sea, ni siquiera son remuneradas. Es un trabajo invisibilizado, ¿no? Sí. Que equivale creo que al 26% del PIB en México. Es altísimo. Es altísimo. Entonces, pues sí, ahí estamos subsidiando. Sí. Entonces, es un temón, ¿no? Es un temón y entonces también recuerdo una frase que tú dices, que el capitalismo es pronatal. Pero a ver, explícanos eso. Ok, uy, es todo un trip esto. Pero a lo que me refiero con que el capitalismo es pronatalista, tiene que ver con que
el sistema para que siga funcionando necesita mano de obra barata. O por decirlo más bien, mano de obra explotada, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé en qué momento va a tronar este sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, San Francisco, Nueva York, los últimos censos poblacionales muestran que hay más animales de compañía por hogar que niñes. Entonces ya les dio ya le dieron la vuelta, ¿no? Y esto definitivamente va a tener un impacto en la pirámide poblacional. Claro. ¿Qué va a hacer con el sistema de pensiones? Digo, los estados latinoamericanos ya están tronados con temas de pensiones, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? De verdad, o sea, cuando todas nosotras seamos más grandes, ¿qué nos va a sostener? Sí. Se supone que el Estado, pero nadie de nosotras alcanzó ya la pensión, nadie. Entonces, ¿quién va a sostener si ya no va a haber tantos niños, ¿no? Entonces, niñas, niños, niñes. Entonces, justamente es el sistema el que le conviene que siga habiendo niños que en algún punto se inserten al mercado laboral, ¿no? Y siga todo este engranaje para mantener el sistema. Sí, y entonces aquí se interseccionan varias cosas, creo yo, porque, a ver, es que no quiero que además esto se preste a, claro, nunca madres y todas ustedes que no quieren ser mamás, van a ayudar a que entonces el país se vaya, ya sabes, claro. Porque me incluyo, yo tampoco quiero ser mamá. No va por ahí, sino más bien es el hecho de, ¿por qué no estamos queriendo ser mamás? ¿Cuáles son las condiciones que nos pone el Estado? ¿No? Tal cual. Para yo entonces poder decidir o no si quiero ser mamá. O sea, habrá quienes no, habrá quienes su decisión la estén basando en tal vez otras cosas que no tengan que ver y que difícilmente lo veo, la verdad, con el hecho de las condiciones que existen en nuestro país, porque hablamos ahora acá de México, porque aquí es donde vivimos tú y yo y seguramente la mayoría de la gente que nos escucha, ¿no? Tal cual, le diste al clavo, ¿no? Por un lado, el sistema quiere que seas mamá, pero por otro lado, el sistema, o sea, te la vende y por el otro lado te abandona. Entonces, es muy curioso porque muchas de las morras que llegan a nuestro taller llegan con este miedo de, bueno, sí quiero, pero ¿puedo? No sé si económicamente, es una de las razones principales, no sé si económicamente yo puedo sostener a otra vida, sí. ¿no? Y claro, si te quitan las guarderías, ¿no? Si el Estado no te provee de ciertas seguridades sociales, pues se empieza a volver un poco más complejo, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente sí, y ahí es cuando justo lo personal se vuelve político, 100%. ¿no? Por ejemplo, en mi caso en particular, una de mis razones principales fue, bueno, dos. Una fue el tema medioambiental, decir, no hay agua en la Ciudad de México ahorita, en 10 años, o sea, Mad Max para mí era como, no, o sea, está cañón, ¿no? Sí. Y hay de hecho un movimiento que nació en Reino Unido, justamente que se llama como huelga de vientres con temas medioambientales, ¿no? Porque dijeron hasta que realmente los estados no hagan ninguna política pública que realmente modifique esto, no voy a tener hijes. Entonces, para mí esta fue una de mis razones, y otra de mis razones fue la carga de los cuidados y la crianza, que aunque mi pareja es súper progre, estoy segura que le hubiera entrado al quite, el sistema es más grande y lo aplasta, y es como, no, tú vente a los 5 días, ¿no? Tienes 5 días de licencia de paternidad y regresas. No hay forma. Entonces, pero entonces hay muchas otras morras. Y hay, de hecho, es un movimiento que se llama, o bueno, no es movimiento, pero es como una de las razones es la infertilidad social, que precisamente refleja eso, ¿no? Que tú sí quieres tener hijos, pero no lo vas a hacer principalmente porque no puedes económicamente sostenerlo como te gustaría sostener. 100%. ¿Cuál sería uno de los consejos que le podrías dar a las mujeres que están en ese péndulo, ¿no? Porque otra vez, ¿no? O sea, pareciera que estamos hablando como de todo prácticamente, o bueno, muchas cosas negativas,
y que ahorita vamos a hablar de las positivas, de no ser mamás. No, pues eso, o sea, porque de pronto siento que a lo mejor alguien que vea incluso el tema como que le interese y a lo mejor diga, ay, ya con esto creo que voy a poder tomar la decisión. Digo, no siempre es así, pero no sé si exista tal cual un consejo como para quienes no han decidido. De entrada yo les diría, si están en el péndulo que se siente horrible, porque es muy bonito como cuando tomas una decisión, ¿no? Pero cuando estás en este bailecito, de repente dices, puta, ya me quiero bajar. Creo que lo primero que les diría sería que no lo vivan solas, que lo vivan siempre en colectivo. Poder espejearte en las historias de otras morras es, híjole, te cambia la vida. Es como un apapacho al alma, ¿sabes? Es como, qué bien, qué bien. No soy la única loca, la única que está pensándoselo, la única. Entonces, saber y rebotar estas ideas, poder tejer estas historias. No sé por qué no hemos tejido tantas más historias. O sea, creo que ahí reside, en esa colectividad y en esa comunidad reside la fortaleza de tu decisión, de tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada les diría, no lo vivan solas, únanse a la comunidad Nunca Madres. De hecho, tenemos varias mamás y tenemos varias mamás arrepentidas. O sea, es una comunidad abierta, ¿no? No excluye de, bueno, si eres mamá, entonces no. Hemos tenido incluso talleres de planeación financiera donde han estado mamás, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no nada más necesitas planear tu vejez si no eres mamá. Claro. También si eres mamá la necesitas planear. Entonces, bueno, y entonces esto, primero en temas de colectividad y segundo, creo que hay un proceso de mucha desconexión entre el cuerpo y la cabeza. Entonces, esta decisión en particular, creo que si quieren tener una respuesta un poquito más desde la intuición, es pasar la decisión por el cuerpo. Qué importante eso que acabas de decir. Oye, y bueno, también pienso en que creo que es importante como decirle pues sí, como a las mujeres que, o sea, independientemente de que sepan si quieren ser mamás o no, pues esos referentes que mencionábamos al inicio, que son todos negativos, pero tú después seguramente de que has estado en esta gran comunidad, te has dado cuenta que pues podemos ser mujeres felices, independientes. Claro. Pero seguro tú tienes un abanico ahí de descripciones y me gustaría eso, o sea, que la gente que a lo mejor nunca ha sabido o que ve de forma negativa a las mujeres que no queremos ser mamás, ¿cómo describirías a estas chicas que has, pues sí, como descubierto en la comunidad? O sea, híjole, llegan a los talleres con muchísimos miedos. Son un manojo de emociones, porque claro, o sea, esta decisión, para muchas, no para todas, pero sí que implica, o sea, es un proceso emocionalmente muy complejo, ¿no? Por un lado, entonces llegan como con muchas inseguridades, miedos, porque, claro, toda tu vida has escuchado este tema de si no eres mamá te vas a perder de ese máximo amor, si no eres mamá, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a esta decisión, dices, puta, pues no me quiero perder de esto y no quiero ser, ¿no? Esta representación negativa que decíamos. Y entonces desprenderte de eso y realmente conectar con tu voz, con lo que tú quieres, es un proceso de autoconocimiento fuerte. Entonces, creo que ahí lo que más rescataría sería al final cuando muchas morras salen de los talleres, por lo menos salen con mucha claridad y sobre todo creo que el hecho de que nos vean, por ejemplo, a Isa y a mí como esta representación, ¿no? Y les decimos, a ver, o sea, por ejemplo, hice yo algo que coincidimos muchísimo, es, no nos interesa esta cosa de, puta, ser súper felices, todo el tiempo felicidad máxima, así, ¿no? Hice yo, lo que valoramos un montón es llevar vidas tranquilas. Entonces, creo que si tú puedes empezar a ver que una mujer vive con plenitud, con tranquilidad, como quiere vivir su vida, y es esa la gran pregunta, ¿tú cómo quieres vivir tu vida? O sea,
ya estás teniendo el privilegio de poder tomarte el tiempo de quiero o no quiero, ¿no? No nada más lo ancles a quiero o no quiero, sino cómo quiero mi vida, cómo me gustaría mi vida, ¿no? Digo, sé que hay muchas cosas que igual y no las puedes realizar, pero qué chingón poderlas imaginar y a partir de eso ir a hacer como esta retroingeniería y decir, ¿sabes qué? La neta es que no, prefiero no. Ya hice este proceso, prefiero no. ¿No? Y sobre todo, pues esto, que son vidas también, o sea, así como hay mamás súper plenas y tal, también habemos quienes decidimos no ser mamás igualmente plenas, ¿no? Igualmente, que eso es importante. Ya está. Sí, mientras respondas a lo que quieres, ¿no? Como bien Exacto. dices, eso creo que es importante. Autenticidad. Con eso nos despedimos, mi querida Irán. ¿Qué le dirías a esa pequeña Irán de niña que quería ser madre? Uy, no, híjole, no sé, ¿eh? Honestamente no sabría qué decirle. Creo que la abrazaría un montón y le diría, tranquila, tú vas a encontrar tu propio camino. Ay, qué bonita, qué bonita despedida. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el espacio, Shel. A ti, bueno, pues ya saben, pueden visitar, ahí también están en redes sociales, Nunca Madres, y acercarse, hay talleres, etcétera. Yo soy Shelma Cerrillo y les agradezco la escucha o el hecho de que nos hayan visto y hasta la próxima. Corte. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.